Hola amigos, quiero compartir con ustedes tres aspectos de esta Vinotinto Sub-17 que ya clasificó al Mundial, que por lo menos de mi parte a mí me conmueven. Son aspectos futbolísticos, obviamente, y que más allá del resultado, que no es poca cosa, clasificar para el Mundial, no solamente por lo que es llegar a la máxima cita de tu categoría, sino también porque, estemos claros, ¿no? Nuestro país no se ha caracterizado, nuestro fútbol, mejor dicho, no se ha caracterizado por hacer de estas clasificaciones algo habitual. Ojalá que esto vaya cambiando con el tiempo. Lo primero que quiero compartir con ustedes es el tema de la complementariedad, ¿no? Y cuando escuchamos ese término, ese concepto en el fútbol, desde mi parecer, se expone y se explica de manera equivocada. Voy a explicarme, voy a tratar de explicarme. Normalmente vemos en los equipos que, bueno, tienes un central que es rápido, entonces el otro tiene que ser contundente, tiene que ser fuerte, tiene que ir bien al choque. Tienes dos mediocampistas centrales, uno tiene que ser de juego y el otro tiene que ser de corte. Quieres poner dos atacantes, uno que vaya por fuera, el otro que vaya por dentro. O mejor dicho, uno que sea gran rematador y el otro que sea rapidito. Y para mí esto está mal expresado. Tú solamente te puedes complementar, bien sea en el fútbol o en el resto de la vida, cuando tienes elementos en común, cuando hablas un mismo idioma. Y en el caso de la Vinotinto, sobre todo con los mediocampistas centrales de esta Vinotinto de Osvaldo Vizcarrondo, creo que queda muy claro, por ejemplo, de que no es necesaria esa falsa complementariedad, sino aquella que, como les decía, se sostiene en elementos en común, en un lenguaje propio, en que el objetivo sea el mismo, obviamente, pero también que puedan jugar de una manera similar, por lo cual se entienden muy rápido, no tienes que hacer esfuerzo para comprender qué va a hacer tu compañero. Esto para mí es un concepto fabuloso en la historia del fútbol y que hemos permanentemente subestimado. Y les pongo dos ejemplos muy sencillos. Vámonos al Real Madrid. Luka Modric y Toni Kroos no jugaban de lo mismo, pero desde dónde se complementaban. Y eran jugadores que entendían el fútbol de una manera muy similar. Vámonos al gran Barcelona de la historia. Iniesta y Xavi no jugaban de lo mismo, simplemente a partir de cómo sentían y cómo jugaban, se relacionaban mucho mejor que aquellos que partían de bases o de extremos que eran opuestos. El segundo concepto que quiero compartir con ustedes es algo que he visto en esta selección y es el manejo, la reacción ante la equivocación, el error del compañero. Estamos muy acostumbrados, insisto, todo esto es mi perspectiva, yo aquí no vendo ni verdades absolutas, ni soy un profeta de nada, ni pretendo serlo, no tengo ni la capacidad ni la profundidad. Pero cuando nosotros vemos normalmente un análisis de un partido, de un equipo, estamos pendientes del error de tal futbolista, la equivocación, la falla de tal jugador. Y nos olvidamos de que este es un juego colectivo. Y al ser un juego colectivo, si yo no soy eficaz en un movimiento, yo hice ese movimiento o esa acción porque formo parte de un colectivo, formo parte de un equipo, y ese equipo significa que alguno de mis compañeros no es que va a salir al rescate, no es que me va a salvar, es que entiende que cualquier movimiento mío trae como consecuencia otra acción suya, la del compañero, y cualquier, digamos, actuación de mi compañero también, si yo estoy en el campo de juego, no cerca, sino en el campo de juego, todo eso involucra algo para cada uno de los jugadores de campo. Entonces, ¿qué veo yo en esta selección? Partiendo de la base de que es una selección, no es un equipo que vemos todas las semanas, que además estamos hablando de chicos de 16 años. Que la cultura de ese error individual y de señalar al compañero o de dejarlo solo no existe. O por lo menos no se manifiesta como es común en el mundo del fútbol hoy en día. Sino que ante una acción
que carece de eficacia, siempre hay un compañero, siempre hay un vino tinto que está cerca, que está apoyando, que está relevando. Y eso es fantástico, porque eso no se logra solamente con el entrenamiento. ¿O ustedes creen que la Vinotinto entrena más que otros? No, probablemente, visto los resultados, entrena mejor, eso sí, no en cantidad sino en calidad. Pero también es desde un convencimiento por parte del cuerpo técnico que comanda Osvaldo Vizcarrondo para hacerle entender a esos jugadores aquella máxima que a mí me encanta, que es del maestro Paco Seirulo, que es ser un equipo de fútbol, es dejar de ser yo para ser nosotros. Y eso a mí insisto, me conmueve mucho porque no es normal verlo en el fútbol de hoy en día, en el que los jugadores forman parte, nosotros también, pero nosotros no jugamos al fútbol, los jugadores forman parte de una sociedad cada vez más individualista y menos propensa a comprender la fortaleza y la dinámica de un equipo, de una estructura colectiva. El otro aspecto que quiero resaltar es algo que recuerdo de una conversación con un gran amigo que quiero y admiro mucho, uno de mis maestros. Es que en el fútbol, históricamente, ya veremos qué nos depara el futuro, pero hasta este momento, ha habido tres vertientes. La primera, la vertiente ofensiva, propia del nacimiento del fútbol, del reglamento del juego, de que además se desarrolla en una etapa muy romántica, una etapa victoriana en Inglaterra, y por supuesto también en otras zonas aledañas, pudiésemos hablar de la Gran Bretaña, en la que obviamente todo era ir hacia adelante. De dos maneras, muy directo o con un juego de pases más desarrollado, eso es otra cosa. Después, a partir de que van pasando los años, el juego empieza a reconocer, en varios entrenadores empiezan a reconocer la posibilidad de ser más defensivo, de ocuparse un poco más del arco rival y a partir de ahí avanzar y tratar de hacer un gol más que el oponente. Obviamente esto permitió el crecimiento del fútbol. Y la otra vertiente es la de un juego total. Y aquí voy a tratar de parafrasear a este querido amigo. El primero que lo hace en la historia es la máquina de River de los años 40. Lo hace, pero no sabe explicar por qué lo hace. También hay momentos del Millonarios de Bogotá con algunos de sus futbolistas que también lo hacen y no sabe explicarlo. Después los húngaros, aquella selección húngara que siempre recomiendo no solamente observar los pocos partidos, sino también conocerla, estudiarla, pero tampoco saben explicarlo. Incluso la naranja mecánica tampoco sabe explicarlo. Hasta que sí aparece algo de Arrigo Sacchi, aparece el Barcelona de Guardiola, que ya empieza a tener un marco teórico, un marco conceptual que nos permite a todos los que no formamos parte de ese equipo o de esos equipos comprender un poco qué estaba pasando. Pues bien, ese tercer marco, si quieren vamos a limitarlo, vamos a reducir su estilo al fútbol total. Todos juegan, todos se mueven, todos colaboran, hay mucho más compenetración en cuanto a roles y no a la posición, porque la posición es una ubicación geográfica, el rol está referido al juego, a cada circunstancia, por eso vemos laterales que aparecen para rematar en el centro del área, vemos atacantes como por ejemplo, no sé si vieron el partido entre Argentina y Brasil, a Julián Álvarez que termina siendo un todocampista, etc. Sí hubo un par de intentos a nivel conceptual de explicarlos, a partir del libro Soccer Revolution de Willie Maisel en el año 56, si no me falla la memoria, y después el Tácticas del Fútbol, o Soccer Tactics, de Konrad Losiak, allá por los años 60, que además tuvo la guía y el apoyo del propio Maisel. Yo veo en esta selección, perdonen toda esta intro tan extensa, pero bueno, también tenemos que considerar que para comprender el presente tenemos que conocer el pasado. Yo veo en esta selección no un equipo total, no, yo no les voy a vender humo. Así como la semana anterior, en los primeros videos sobre esta selección les dije, no sé si va a clasificar, no sé a dónde va a llegar, pero me gusta cómo juega. Bueno, yo no quiero hablar de que vemos un fútbol total, no, pero sí vemos un fútbol, lo que realmente es el fútbol moderno. Sí vemos más de eso. Un equipo que, cuando tiene que replegar, repliega, cuando no tiene la pelota, trata de recuperarla donde más le conviene. Un equipo que comprende los momentos para trasladarse hacia campo contrario, y esto está referido a cómo lo hacen. Hay momentos de juego asociado, hay momentos en los que hay que ser más vertical, hay ocasiones en las que hay que tirar un pelotazo, porque esto es fútbol.
Esto es fútbol. El campo, lo que pasa en el juego siempre te lleva a tener unas respuestas diferentes. Te lleva a actuar mucho más allá de lo planificado. Entonces, a mí estas tres características de la selección de Osvaldo Vizcarrondo me gustan, me hacen ser optimista, porque yo no sé a dónde van a llegar estos chicos. Yo entiendo la euforia de muchos que inmediatamente ya ponen la etiqueta de estos son los jugadores que van a construir una selección, que tal y cual. Yo no entro en eso porque a mí me gusta decir que yo milito en la incertidumbre. No sé ni siquiera qué va a pasar dentro de 20 minutos. Sin embargo, sí creo que estos jugadores están llevando una enseñanza importantísima porque están compitiendo y a medida que lo hacen, están desarrollando o están poniendo en práctica, mejor dicho, todas sus capacidades. Y esto es un gran mérito del cuerpo técnico. No limitar al jugador, sino ayudarlo a descubrir que puede jugar muy bien al fútbol. Muy bien al fútbol. Yo soy muy optimista con esta selección, no en cuanto al resultado, porque el resultado termina siendo a veces hasta lo más injusto del juego, pero sí en cuanto al aprendizaje que se están llevando estos chicos. Y ojalá que esto no se quede en ellos solos, sino que también próximas selecciones, la evolución natural de Osvaldo Vizcarrondo como entrenador, permita que más jugadores tengan esta continuidad y sobre todo este desarrollo. Porque esa es la manera que tiene el fútbol de crecer. Todos queremos ganar. Todos queremos que las selecciones, nuestras selecciones masculinas, femeninas, de playa, de sala, etcétera, vayan al mundial. Pero si además de competir se están llevando un aprendizaje que les va a servir precisamente para ser mejor jugadores y tener mejores respuestas en un campo de juego, bingo.